Bueno, qué bueno que estamos acá relajados, ¿no? Y que esto puede suceder. Ya la sumo a Nati Motil. Hola Nati, ¿cómo estás? Perdón que se nos estiró un poco la entrevista con Franco, había mucha información, así que tuvimos acá esperando un ratito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te trata este fin de semana largo, trabajando? Acá te estamos molestando. Sí, sí, hoy fue día laboral, así que, pero a full me encanta estas entrevistas que estamos teniendo siempre y para mí es un verdadero placer. Qué genial. Bueno, sos amiga de la casa, ya lo dije al principio. Y bueno, yo quería arrancar analizando un video que estuvo dando vueltas, que no sé si lo viste, de Martín Guzmán hablando del Bopreal, que no tuve tiempo todavía de que lo veamos todos acá, si querés. Es largo, así que pongamos una partecita, no sé si lo pudiste ver. No, no, no lo vi. Dale, entonces pongamos una partecita y hablemos de lo que dijo Martín Guzmán y sobre qué opinás vos de esto que salió a decir Guzmán. A ver. Hoy el gobierno dice que es la solución al problema de los importadores, que aumentó mucho la deuda por importaciones. Que eso es cierto que aumentó la deuda por las importaciones, muchísimo. Llegó a valores récord. Bueno, esa idea de que el BOPREAL es una solución al problema de los importadores es un gran engaño. El BOPREAL no soluciona el problema de los importadores. Lo que hace es dolarizar la deuda en pesos del Banco Central. Permitime explicarlo con ayuda de unos balances. ¿Sí? El Banco Central tiene, como cualquier banco, activos, tiene pasivos y tiene su patrimonio. ¿Sí? Entonces, como hace cualquiera que estudie contabilidad, pones los activos y del otro lado van a estar los pasivos y el patrimonio. Dentro de los pasivos, el Banco Central tiene lo que antes eran las LELIQ y ahora los pases, que están en pesos y que rinden un interés. Tiene otros pasivos, como por ejemplo la base monetaria. Una empresa importadora, tenía o tiene deuda, no es que tiene dentro de su pasivo, y también tiene activos, dentro de sus pasivos tiene deuda en dólares porque importó. ¿Okay? Ahora, a esta empresa que tiene deuda en dólares le dicen, hoy son ustedes los únicos que van a poder suscribir un nuevo bono que emite el Banco Central, que se llama BOPREAL, un bono en dólares. ¿Cómo compra esa empresa este bono en dólares? Tiene que desarmar un activo que tiene en pesos, por ejemplo un plazo fijo o una cuenta remunerada que la tiene en pesos. Esto lo tiene que desarmar, se hace de pesos, baja su activo en pesos y compra el BOPREAL. ¿Sí? Se lo compra al Banco Central que está en dólares y sube su activo en dólares. Bueno, ahora fíjate, esta empresa desarmó un activo en pesos. ¿Sí? Bueno, hay un banco, tenían algún banco, el Banco Nación, cualquier banco comercial, tenía un plazo fijo. Ese plazo fijo de esa empresa era el pasivo del banco, era el plazo fijo en pesos de la empresa importadora. Entonces, esto va a haber bajado. El banco, cuando le dijeron no te renuevo el plazo fijo, se da vuelta y ¿dónde tenía esa plata el banco? Se la daba al Banco Central. Acá estaba, en pases. Entonces ahora el banco dice, bueno, yo no renuevo los pases, así que baja los pases. Es decir que... Podemos seguir, pero la idea era darle un abordaje a este video de Martín Guzmán en el que básicamente lo que está diciendo es que el Bopreal no es una solución al problema de la deuda de los importadores, sino una dolarización de la deuda en pesos del Banco Central. Todos estos minutos solo para decir esto, pero ¿vos qué opinás de esto? Porque bueno, es algo muy, muy reciente. Bueno, la realidad es que en parte sí tiene razón de que no es solución para los importadores, el BOPREAL es todo lo contrario, es patear el problema para adelante, pero la realidad es que también Guzmán, parte responsable de por qué el gobierno actual
tuvo que recurrir a este tipo de instrumentos es que el Banco Central no tenía dólares para pagarle a los importadores. Y esto es algo crucial, porque ¿qué pasa? Hoy en la Argentina vos tenés hasta elementos básicos de la construcción, insumos de la construcción que tienen componentes que vienen del exterior. Entonces, si esos componentes no llegan desde afuera, porque vos no le tenés plata con qué pagarle a los proveedores afuera, bueno, lamentablemente no van a llegar y te paran toda la estructura productiva. Entonces vos vas a tener no solamente problemas en un solo sector, sino vas a tener en toda la cadena global de suministros actualmente en la Argentina, y eso te va a pegar inmediatamente en lo que es el empleo, que ya viene bastante vapuleado, sobre todo en los últimos años. Entonces, creo que fue una medida de emergencia para poder tratar de sanear la situación, porque la realidad es que teníamos una deuda millonaria con los proveedores afuera, que es cierto, nos hicieron un poco el tiempo para que la Argentina pueda acceder a dólares, para que le puedan pagar a los proveedores, pero la realidad es que si vos no le pagás un trimestre más, y no te van a dar los insumos que vos necesitas para la producción. Entonces fue, creo que, una tajada de manos para, por lo menos en el muy corto plazo, tratar de salir de esta situación, hasta, por lo menos como él apuntaba bien, mejorar lo que es el balance del Banco Central, para que el Banco Central pueda hacer frente a esas obligaciones con dólares propios y no tenga que recurrir a lo que es un endeudamiento. Obviamente que todos los endeudamientos siempre son contrarrecíprocos, porque vos en algún momento la vas a tener que pagar la deuda más unos intereses. Es difícil también la colocación de estos BOP real, porque todos los proveedores quieren cash. Esa es la realidad. Sin embargo, digamos Ah, que habían arrancado medio flojos y terminaron bien por la compra la gran compra que hizo Toyota. efectivamente. Entonces, ahí ves que hay una cierta resistencia en los mercados internacionales a este tipo de instrumentos. Caputo es alguien muy inteligente a la hora de colocar, eso ya sabemos, a la hora de colocar deudas. Ha colocado deudas a 100 años y la verdad es que eso en términos económicos es bastante positivo, pero no resuelve los problemas de la Argentina, porque vos en algún momento vas a tener que pagar esos bonos, y vas a tener que hacer frente a esa deuda. Después no estoy tan de acuerdo con esto, bueno, pero en realidad está desarmando activos que tienen peso. Sí tiene un punto de que en realidad está desarmando, o hay una caída importante de lo que son los plazos fijos, pero ojo, porque la intención del gobierno no es seguir con los pesos. Ellos tienen en su mente, o es lo que ha dicho y reiterado el actual presidente de la Argentina, dolarizar. Entonces, que se desarmen los instrumentos en moneda local, no creo que sea algo para cuestionar justamente a un gobierno que lo que no quiere es quedarse justamente en lo que es moneda local. Después, obviamente, que esto dependerá muchísimo de cómo vaya evolucionando la Argentina en los próximos meses, porque si vos me decís, bueno, a partir del segundo semestre, como apunta el gobierno, empieza a mejorar la situación macroeconómica, empieza a estabilizarse las principales variables, entonces digo, bueno, está bien, lo tomaron en términos de emergencia, podemos, con las críticas que uno quiera, pero si la Argentina sigue por el mismo camino, y lamentablemente al final del día te vas a chocar con la misma pared, pero en una situación peor, porque ya vas a tener que hacer frente a las nuevas obligaciones y a las obligaciones que habías contraído previamente, amenazando no solamente a lo que es todo el balance del Banco Central, sino también a lo que es el privado. Entonces, patear el problema para adelante te resuelve en el muy corto plazo, pero tiene estas dos contracaras que va a depender muchísimo de cómo va evolucionando las condiciones macroeconómicas, y eso puramente depende de las políticas que se tomen adelante en los próximos meses. ¿Cómo ves hoy, Nati, las reservas del central? Bueno, excelente pregunta, porque justo en enero, es cierto que enero a veces es bastante difícil porque los argentinos viajan al exterior, entonces siempre hay un drenaje, digamos, de reservas importantes.
además de que no hay liquidación por parte del sector agroexportador, o es muy poquita, no es en términos estacionales, entonces no te entran divisas del frente externo, y que haya empezado a comprar el Banco Central es algo, digamos, para festejar, realmente es un voto positivo. Ahora bien, también es cierto que venimos de una caída bastante importante del poder adquisitivo de los salarios reales, entonces ya los argentinos no vacacionaban tanto afuera, hubo una caída importante también de lo que es el consumo. Eso repercute, obviamente todas las devaluaciones te va a repercutir en una menor demanda de lo que son los dólares. Entonces, bueno, ves que hay también algunas cuestiones que se dieron para que, bueno, no haya tanta presión como vos sí la tenías, por ejemplo, en años anteriores. Además de que vos te estás acercando más a lo que denominamos tipo de cambio de equilibrio, el tipo de cambio ya no está tan atrasado como vos lo tenías en el gobierno, digamos, anterior, entonces no es que genera que la gente demande más dólares en ese tipo de situaciones. Enero también es un mes en el cual se demandan en general más pesos por vacaciones, aguinaldo. También eso, bueno, repercute bastante en que no haya tanta demanda de lo que son los dólares. Entonces se dieron como una serie de factores para que hoy el Banco Central pueda acumular reservas y esté en una situación muchísimo mejor de la que, bueno, había heredado del 10 de diciembre. Pero ojo, porque vos ya estás entrando en los meses de febrero, marzo, en el cual se revierte esa mayor demanda de pesos por esta cuestión estacional, vacacionamos, aguinaldo, necesitamos más pesos en nuestros bolsillos. La política monetaria no fue la más acertada, este crawling peg tan chiquito, digamos, terminó otra vez quedando atrasado lo que es el tipo de cambio. Uno espera, inclusive vos ves las expectativas del mercado, siempre hay una presión, sobre todo en lo que son los dólares paralelos al alza, entonces todavía hay margen para una nueva devaluación, ya el mercado en parte está descontando este tipo de información, no le cree al ministro de Economía cuando dice que no va a devaluar en marzo, muy probablemente se va a tener que ver forzado a devaluar, y en esa situación puede que empiece a gestarse a partir, sobre todo, la primera quincena de marzo, una mayor presión de lo que es de la demanda de dólares, en el cual, bueno, si el Banco Central decide mantener este tipo de políticas, decide no devaluar, como por ejemplo apunta el ministro de Economía, y bueno, va a verse forzado a vender cada vez mayor cantidad de divisas, o se le va a dificultar bastante acumular esas divisas que había acumulado durante los primeros meses. Habrá que ver también muchísimo qué es lo que pasa con el sector agroexportador, cuánto es que liquidan, porque ojo que lamentablemente... que va en línea con eso. ¿Qué expectativas hay respecto a las cosechas de este año? Bueno, una excelente pregunta. Hubo muchos calores, lamentablemente, en los primeros, en el primer mes del año, que afectó obviamente a lo que es el cultivo, pero también hay que tener en cuenta que en términos internacionales está desfavoreciendo en parte a países como el nuestro. ¿Por qué? Porque los precios de las commodities empiezan a estabilizarse, va a profundizar esta caída a lo largo de todo este año, y ese viento de bonanza que nosotros hemos observado por lo menos en los últimos 2 años, porque confluyeron una serie de factores, digamos, que salíamos de la pandemia, había una mayor demanda internacional de las commodities, hubo sequías en varias regiones latinoamericanas, no solo en la Argentina, entonces ante una caída de la producción terminó presionando al alza el precio de las commodities, terminó favoreciendo y, bueno, generando un efecto del alza de los precios de las commodities y los productos básicos, que en parte financió que la Argentina, por ejemplo, en el 2020 haya quedado 9 meses encerrada. Tuvimos un efecto rebote impresionante y ayudó ese estancamiento económico que estabas teniendo en los años, con todo lo malo que, digamos, en materia de políticas macro que se habían gestado y afectaban a la estructura productiva. Bueno, en parte el viento en cola favorable de esos años ya empieza a desvanecerse a partir sobre todo del 2024, 2025, y ojo porque el Banco Mundial, según los últimos informes, ya estaban mencionando de que desafortunadamente esas recuperaciones que tenían los países latinoamericanos, como el caso de la Argentina,
después de una caída de los precios de las commodities, después de una corrección, iban a ser cada vez más leves y de hecho iban a impactar menos significativamente sobre lo que es la economía. ¿Qué quiere decir? Que ya las economías, como el caso de la Argentina, ya no dependen tanto de lo que pase en términos, digamos, de commodities, y les cuesta muchísimo agarrar otro viento en cola y no vamos a ver quizás esos precios altos que teníamos previo, por ejemplo, al 2011, que financió mucho de las políticas que se llevaron adelante en las regiones latinoamericanas, que explican hoy gran parte de los problemas que estamos teniendo ahora. Justo acá Leandro pregunta si existe un peligro real de que China deje de comprar la cosecha. Bueno, es una gran pregunta. ¿Por qué? Primero que la realidad es que tanto China, en términos geopolíticos, ya hablamos, ¿no? China y Argentina, en términos ideológicos, no están tan cercanos. Hay intereses, obvio que hay intereses con respecto a lo que es el litio, y me parece que el gobierno chino ha demostrado que no le hace asco a las diferencias ideológicas que puedan llevar adelante. Si hay intereses económicos, le van a meter, y me parece que ahí va a haber una puja, digamos. Existe el riesgo de que se tensen las relaciones, o que inclusive en esta reconfiguración geopolítica, que hasta ahí, digamos, notas, digamos, internacionales, eso es cierto, de que puede llegar a gestarse una nueva guerra fría o que ya la estamos transitando. No, recordemos, digamos, lo que está pasando en China y en Taiwán, Estados Unidos en el medio. Son reiterativas las noticias, y que la Argentina, que hasta ahora siempre ha quedado al margen de los conflictos, llegue a tomar una potencial postura hacia uno de los países en contra de China, como ha habido, digamos, en las últimas semanas. Y más que este año hay elecciones en Estados Unidos y el que aparece como favorito es Trump al día de hoy. Y en ese contexto es inevitable que el presidente Milei apoye a Estados Unidos más que nunca. Exactamente, y ojo, porque ahí son muy recelosos, por ejemplo, el gigante asiático, en todo lo que tenga que ver con Taiwán. No perdonan a aquellos países que toman una postura de ir en contra de la unión de las dos Chinas, como están teniendo en lema. Esto es algo inclusive muy histórico, que este conflicto, ¿no? Que viene de larga data, pero la realidad es que puede en ese sentido ir por un lado, digamos, en contra de esto bueno, por ahí nos empiecen a comprar menos, y ahí, bueno, quizás es el gran desafío del actual gobierno, de tratar de diversificar las exportaciones a nivel internacional, porque de hecho muchos tienen cierto pánico a esto, ¿no? Bueno, si no nos compra nuestro principal socio comercial, ¿qué hacemos? Y la realidad es que cuando fue el conflicto de Rusia y Ucrania, para poner un ejemplo en términos quizás no son tan similares, pero sí es un gran ejemplo, cuando le dejaron de comprar energía, la Unión Europea decían que iba a tener cortes de suministro, iba a haber parates de la producción, y encontró otros mercados internacionales. Y lo mismo ha ocurrido con Rusia. Entonces, digamos, ambos países que entraron en conflictos tuvieron una reconfiguración, y creo que en términos de cuando hay crisis geopolítica de tal envergadura, puede llegar a haber una reconfiguración comercial. Yo estaría quizás más preocupada si, por ejemplo, hay una nueva crisis, o por ejemplo entran en conflictos y tienen una caída fuerte de lo que es la demanda interna de estos países, y bueno, te viene abajo todo, y bueno, ahí sí podríamos llegar a tener, en términos de precios, un impacto negativo, y no tanto en términos de lo que es cantidad. Pero bueno, es una oportunidad, me parece, que a nivel internacional, de tratar de ubicarse, es el desafío del actual, creo que canciller, presidentes, de tratar de buscar otros mercados a la hora de colocar los productos, aunque no es tampoco para desmerecer el impacto que tiene en China con respecto a países como la Argentina. De hecho, si nosotros analizamos impulso-respuesta, cada vez que le pasa algo al gigante asiático, inmediatamente vas a tener ese mismo impacto en países como la Argentina. Hay una dependencia muy importante que va a costar tiempo, claramente, que desmenuzar, pero que, vuelvo a repetir, puede llegar a ser una oportunidad hacia el futuro.
Vos hablas mucho de la inversión en tecnología o en economía del conocimiento. Efectivamente. Bueno, la realidad es que hay una gran oportunidad para la Argentina. De hecho, se estuvo hablando de que el presidente está tratando de llevar adelante una cumbre con empresarios tecnológicos en la Argentina, en Buenos Aires. Elon Musk creo que será uno de los referentes de esta cumbre. Es algo muy, muy importante porque de hecho hay muchos inversores extranjeros sesgados a lo que es la tecnología que están interesados en invertir en nuestro país. ¿Y cuál es uno de los factores claves? No es ni la desregulación, no es ni la baja impositiva, ni las condiciones macroeconómicas, es el capital humano. Cualquier inversor extranjero que llegue a la Argentina, lo primero que le sorprende es la gente está medianamente capacitada. Y eso es algo que vas a poder explotar claramente en todo lo que son las nuevas tecnologías, el software, ingeniería, porque además, de hecho, digamos, ya a la diferencia de lo que se cree internacionalmente o lo que nosotros creemos desde el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ya las economías no tienen el 90% que se manejan con industrias pesadas. No, ellas ya delegan a otros países, como el caso, digamos, de Alemania, y se dedican a, bueno, producir servicios, a lo que es sesgos tecnológicos. De hecho, hay países de éxito europeos que a partir de la década de los 60, 70, 80 han tenido un crecimiento sostenido de más del 5% del PBI per cápita anuales, justamente porque se centraron en lo que son las industrias tecnológicas. Y en la Argentina tenemos una posibilidad para llevar adelante eso. Y no solamente que eso beneficiaría al país en entrada de capitales, que es lo que estamos necesitando hoy en día, sino también en términos de salarios. Los salarios en el área tecnológica son altísimos. Entonces, eso, digamos, podría llegar a beneficiar a lo que es una población que va a entrar en una fase, lamentablemente, vemos cuál va a ser ese periodo de tiempo, pero una fase de esta inflación podría llegar por esa forma a mejorar el poder adquisitivo, aumentar lo que es la demanda y tener un impulso económico. Inclusive, digamos, podés tener una confluencia tanto por el lado de la oferta, porque se van a crear nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo, nuevos sectores, podés tener un efecto derrame, y también por un lado de lo que es la demanda, e incluso hasta podríamos no tener la fase, digamos, de estanflación o correría muy rápido esa fase. ¿Crees que hay que darle más promoción a la economía del conocimiento en nuestro país que se desaprovechó en el último tiempo? Sí, claramente. Yo creo que, y eso, digamos, lo he planteado cuando asumió el presidente Javier Milei, dije, lo de la rosca lo veía con mucha desconfianza, lo veía muy difícil en ese momento, lo sigo viendo bastante difícil, hay diferentes intereses contrapuestos, lobbies, que claramente que no confluye hacia un interés o un objetivo en común. Y sí creía y sigo creyendo fervientemente de que es necesario que se apoyen todo lo que son las inversiones extranjeras, todo lo que son los capitales extranjeros. Si en la Argentina se hace medianamente, condiciones macroeconómicas previsibles, y acá hablamos de estabilizar la economía, bajar las altas tasas de inflación, que ojo, todavía no tenemos un plan de estabilización y eso hay que poner un foco, no tenemos todavía un ancla fiscal y eso debería ser foco el gobierno en los próximos meses. Si por lo menos se genera cierta previsibilidad, entran capitales, por lo menos con un voto de confianza, y se puede generar un polo tecnológico, como de hecho se ha rumoreado de que hay inversores que están en países limítrofes esperando que el presidente se reúna con ellos. Bueno, claramente que puede llegar inclusive a financiar el resto de las reformas que está necesitando la Argentina, y la propia política va a tener que adaptarse a esas nuevas circunstancias porque no le va a quedar otra que hacerlo, porque va a ser inclusive una demanda social para que así lo haga. Si querés, metámonos en el tema del plan de estabilización. Hay un par de preguntas que después te quiero hacer, pero bueno, ¿por qué? Si querés, profundicemos en por qué para vos el gobierno no tiene hoy un plan de estabilización.
Yo creo que no tiene lo que es un ancla. Con las negociaciones con la ley ómnibus sacaron lo que era el ancla fiscal. Es cierto que habían hablado de que tenés ciertos ajustes en términos fiscales, pero todavía son muy magros. Gran parte del ajuste fiscal y por el cual vas a poder llegar al déficit fiscal o déficit primario en el segundo escenario, en el déficit primario cero, es por una licuación de lo que es el gasto. El mismo presidente te había declarado hace algunos días, bueno, tuvimos una caída del 98% en transferencias discrecionales a provincias. Caída en términos reales por la inflación, como tuviste una alta inflación y vos decís, bueno, gasto, el presupuesto del año pasado, del año pasado, vos tuviste gasto 100 pesos. Ok, te voy a enviar 100 pesos a este sector, por ejemplo, lo que son las provincias. Bueno, pero la inflación fuera del 200%, tuviste una mega devaluación, se viene otra devaluación, claramente que termina siendo nada esa plata. El tema es que es una política que ha llevado adelante en parte el gobierno de Mauricio Macri en una parte, digamos, de su gobierno, que ha reducido, digamos, los gastos a nivel nacional, pero también fue por una aceleración fuerte de lo que es la inflación. Entonces eso no te resuelve el problema. Vos vas a necesitar sí o sí que el próximo año realmente se reduzcan esas partidas y que no sea solamente porque licuaste con la inflación, porque te puede resultar en 1, en 2 años, pero al tercer año vas a tener que hacer algo, te vas a enfrentar al mismo problema. Entonces tenés que generar algo para decir, bueno, ya está, no le vamos a enviar nada, cero plata a provincias, eliminamos lo que son los subsidios económicos, eliminamos lo que son las obras públicas, que están en los planes del gobierno, pero hay que ver cómo va a llevarse, si llevarse adelante o no, porque es bastante complicado. De hecho, en términos históricos, es la primera vez que se ajusta, digamos, de tal manera. Entonces, todavía no tener un ancla fiscal. Habían hablado de que se viene un ancla salarial, que es lo que ya tenía la Argentina, es decir, que no haya una presión en los precios respecto a los salarios. Es decir, bueno, tenés una inflación del 100%, que los salarios ajusten al 50%, que es lo que ya se venía, digamos, viendo en la Argentina, y en realidad el problema inflacionario no es por costos, sino justamente es por emisión monetaria. La emisión monetaria que vos te ves forzado, que el gobierno recurre para financiar ese exceso de gasto público. Entonces, cuando tenés un déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria. Justo Marco pregunta si ya dejaron de usar la maquinita. Hubo una desaceleración de la emisión monetaria desde que asumió el gobierno, y eso es algo que para festejar, pero todavía siguen, digamos, emitiendo para financiar algunas partidas. A ver, hasta que no se resuelva, hasta que el déficit fiscal de la Argentina llegue a cero realmente, porque vos ajustaste, digamos, redujiste los gastos públicos, hasta que no llegue ahí, bueno, vas a tener siempre el fantasma de lo que es la emisión monetaria. Y por eso yo soy una de las más adeptas a lo que es el plan de dolarización, y creo que hoy ha hablado Forbes también, que está a favor, digamos, de la dolarización, porque en realidad es una forma en la cual vos encorsetás al gobierno, que sea, no sea Javier Milei, o sea el que venga dentro de 4 u 8 años o lo que sea, de que no recurran a esa inyección de papelitos de colores para financiar ese exceso de gasto público, ese déficit fiscal. Y eso es algo fundamental, porque eso es el que genera que caiga lo que es el valor de la moneda, y que nosotros con los mismos billetes de un mes a otro no podamos acceder a la misma canasta de bienes y servicios. Por eso, la inflación es un fenómeno íntegramente monetario, no es un fenómeno, digamos, por costos, por eso, digamos, las anclas. El único ancla que va a funcionar es el ancla fiscal. Y lo que el gobierno ahora tiene que plantearse realmente es, y eso lo hice hincapié desde el momento cero, es decir, ¿qué es lo que vamos a reducir? ¿El gasto público lo vamos a eliminar definitivamente? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Va a ser un tamaño del Estado chico? Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con los empleados públicos? ¿A dónde se van a ir? Porque todavía, digamos, tuviste una reducción de los ministerios, pero los empleados públicos a nivel nacional, provincial, municipal siguen siendo importantes. Bueno, ¿qué vas a hacer con toda esa gente que hoy no está haciendo nada, o lo que el propio gobierno está diciendo? Bueno, están viendo hasta que se puedan llegar a trasladar al sector privado. Bueno, ¿cómo se van a trasladar al sector
privado. ¿No le vas a transferir a las provincias? Bueno, ¿cómo haces para que realmente las provincias, cada una de las provincias puedan sustentarse por sus propios ingresos? Porque prácticamente en algunas provincias tenés el 90% de empleo público que depende de lo que pasa en la economía del sector público. Bueno, ¿cómo Tal generás cual. puestos de trabajo en esas provincias? Todos Yo soy esos, de digamos, todavía Formosa no y estamos. eso sucede casi al 100%, o sea, tal cual lo que vos decís. Claro, excelente ahí, porque si vos no tenés una estructura productiva diversificada que se desnuclee de lo que son los centros, de los aglomerados de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, el sur, que vos ahí tenés un poco lo que es en energía, algunas economías regionales, si vos no desnucleás eso, si vos no generás puestos de trabajo en esos sectores, bueno, a la larga te vas a ver forzado, quieras o no, a volver a enviarle transferencias a esas provincias porque la gente no va a tener con qué comer y tampoco podés trasladar a toda esa gente a los centros porque va a terminar colapsando los grandes aglomerados. Entonces, ya es una política más de mediano y de largo plazo que todavía no la ves reflejada. Obviamente que es un gobierno que recién asume y nosotros no le podemos pedir pelas al horno cuando tuviste varias décadas la cual la política macroeconómica iba en sentido contrario con el bienestar en general. Entonces, todavía estamos a 2 meses de mandato, son medidas de hasta cortoplacistas, de emergencia, para tratar de salir de ese riesgo de la hiperinflación en la cual la Argentina estaba inmersa, en tratar de, bueno, ¿Crees que ese riesgo ya no existe, Nati? Hace no, poco no, Milei dijo que se había evitado la hiperinflación. sí, es cierto. A ver, el riesgo todavía está, porque de hecho, digamos, estamos hablando de un problema en la demanda de dinero que no la vas a solucionar con 2 políticas del DNU y nada más. O sea, lo que necesitas para revertir la crisis de confianza, que es lo que hace caer la demanda del peso, necesitas calidad institucional y la calidad institucional necesita tiempo. O sea, vos podés hacer las cosas bien y la vas a ver los resultados dentro de 2, 3 o 4 años todavía. Entonces, tenés todavía el riesgo de que haya un ruido político y nuevamente haya una feroz caída de lo que es lo de la demanda del peso, como ha sucedido en la historia en la Argentina, y eso dispare lo que es la hiperinflación, que de hecho el propio presidente lo ha explicado en varias oportunidades. Todavía no resolviste el problema del déficit fiscal para que nosotros nos sentemos a hablar de que realmente llegamos al déficit fiscal cero. Tenemos que hablar en el 2025, en el 2026-27, o sea, todavía vas a tener que pagar los intereses inclusive de la deuda, inclusive si llegues al déficit primario, que sin descontar lo que son los intereses, todavía te cuesta, digamos, hay un camino bastante importante para recorrer, en el cual podemos decir ya estamos lejos de lo que es la hiperinflación. Se tomaron medidas para evitar la hiperinflación, sí, y el mercado está descontando, por lo menos nosotros si vemos, digamos, semana a semana lo que fue la variación en el IPC núcleo, y vemos que hay un descenso. Y de hecho, las variaciones mensuales e interanuales en los últimos, en lo que es enero, en diciembre, después de la devaluación, fueron más bajas de lo que es el mercado. Entonces ya eso es una señal positiva, en parte, de que efectivamente algo se hizo bien, porque el mercado ahora no está descontando de que vamos a caer irremediablemente en lo que es una hiperinflación. Recuerden lo que pasó después de las PASO, cuando devaluaron en un 30% más bajo de lo que fue la última devaluación, cómo subieron ferozmente los precios, cómo no se estaban viendo si fijaciones de precios, había remarcaciones día a día, el mercado cambiario terminó llevando tiempo hasta lograr estabilizarse. Entonces estamos lejos de ese escenario, ahora está por lo menos un poco calma la situación, pero eso no quita que en marzo, en abril, cambien las reglas locales, internacionales, y estamos frente al mismo escenario. Digo, estamos todavía en la fase de luna de miel, en la cual el mercado le está dando un voto de confianza al gobierno. Se hicieron algunas políticas que van en el sentido correcto, pero todavía hay un largo camino por recorrer, y creo que debe ser prudente por parte de los funcionarios públicos avisarle a la población de que todavía puede que falte bastante meses hasta que realmente podamos festejar. Nati, para cerrar acá hay una pregunta bastante compleja de Federico que dice, ¿puede haber una
está en hiperinflación, estancamiento con una recesión del casi 6%, con una hiper. Sí, sí. Podemos caer en una estanflación, de una aceleración fuerte de lo que es la inflación, más un estancamiento feroz de la economía. A ver, ¿cuál es el estado en el cual nos encontramos? Tenemos una caída de lo que es la oferta, porque la verdad tenés una inestabilidad macroeconómica bastante importante, tenés dificultades para acceder, que ya lo hemos tratado anteriormente, a dólares para poder importar insumos del frente externo. Todavía no avanzaste en una de las principales reformas y la que ha sido, digamos, la pared de los gobiernos más pro mercado, que es la reforma laboral, que es la que permitiría por lo menos bajarle la presión en parte a lo que es el sector privado. Entonces, por el lado de la oferta ves una retracción importante y por el lado de la demanda también ves una retracción bastante importante, porque estás ante una aceleración fuerte de lo que es la inflación, tenés imprevisibilidad macroeconómica, que eso te va a pegar en lo que son las expectativas inflacionarias. Tenés una caída de los salarios reales que ya vienen con una caída del 40% en los últimos 6 años, se va a profundizar para lo largo de todo este 2024. Entonces hay una caída de la oferta, hay una caída de lo que es la demanda, vas a tener una caída de lo que es el producto y un aumento de lo que es el nivel general de precios. De hecho, digamos, uno de los mayores miedos a nivel internacional, y esto no es solamente en la Argentina, vos ves las noticias de Europa, de Estados Unidos, inclusive cuando tienen un mes en el cual se aceleró un poco la inflación y encima, bueno, no se crearon tantos puestos de trabajo, tuviste una caída de la actividad económica, inclusive no creció la economía en ese trimestre, ves los titulares todos cubiertos de peligro de estanflación. ¿Por qué es tan complicada la estanflación? Porque las políticas que son para, digamos, atacar un problema o atacar a otro son contraproducentes entre sí. Entonces vos querés atacar el problema de la inflación, vos decís, bueno, aplico una política monetaria restrictiva, no emito más. Ok, pero esa no emisión te implica que vas a tener que ajustar lo que es el déficit. Entonces no vas a poder aplicar una política fiscal expansiva, que es la que te daría un impulso en la actividad económica. Entonces, y viceversa, si vos querés decir, bueno, no quiero estar en recesión, está bien, aplicás una política fiscal expansiva, es decir, le das papelitos a la gente en sus bolsillos para que gaste, a las empresas, créditos baratos, lo que sea. Ok, pero eso va a tener su contracara, que es justamente una aceleración fuerte de la inflación, porque estás inyectando liquidez y eso te corroe lo que es el valor de la moneda. Entonces, esas, digamos, dos políticas son las dos contracaras que terminan, por eso es el peligro de tan difícil salir de un momento de esta inflación. Pero ojo, porque la Argentina está teniendo un recambio de gobierno. Pueden entrar capitales del frente externo que vos digas, está bien, se están cerrando algunas puertas en el sector privado, en las empresas tradicionales argentinas, pero como habíamos mencionado anteriormente, se están creando un polo tecnológico en el centro de la Argentina o en el norte de la Argentina, están desarrollando lo que es el litio, están entrando dólares del frente externo de países en el exterior. Bárbaro, ya está. Inclusive, de hecho, Ecuador, cuando también tuvo un problema como la Argentina, caída de la actividad económica, hiperinflación en los años 2000, y aplicaron una dolarización. Hubo un impulso tan positivo inicialmente justamente por esa entrada de capitales que triplicó a las inversiones que se estaban gestando en el sector público y que terminaron cayendo. Entonces la población en los primeros años, y por eso fue tan popular, no sintió ese efecto quizás recesivo de lo que llevaría un plan de estabilización, justamente porque fue financiado en parte por esos capitales externos. Y me parece que si la Argentina por lo menos se apoya en ese frente, que por ahora, digamos, creo que no ha sido el caso, y espero que con lo que ha pasado con la ley Ómnibus haya una revisión en materia de estrategia política. Creo que inclusive podemos acortar el plazo de la estanflación, puede llegar a gestarse en 2, en 3, en trimestres, pero a partir de principios o mediados del 2025 los argentinos realmente verían que está bajando la inflación y encima se están creando puestos de trabajo en el sector privado que podrían llegar a
digamos, a manifestarse en una mejora del bienestar. Clarísimo, Nati, clarísimo. Hay algunas preguntas más en el chat, pero tengo que guardármelas para la próxima, porque ya estamos en horario, así que bueno, y además te quedaste un montón de tiempo, pero me gusta porque cuando venís y cuando vienen los invitados me gusta sacarles toda la información. Así que, como siempre digo, vamos a ver cómo sigue la cosa y te invitamos de nuevo más adelante para seguir analizando toda la situación. Muchísimas gracias a vos, sos una gran periodista, es un verdadero placer Genial. en Gracias. estas entrevistas como siempre y bueno, y hasta la próxima, un beso enorme. Hasta la próxima, Nati. Buen fin de, que todavía nos queda un día de fin de largo. Chau, chau. Fin de largo, porque acá es más o menos largo. Estamos